Oli, hoy vamos a hablar de la tiranía de la mayoría o la tiranía de las masas. Hay muchas traducciones para este término, pero pues yo decidí que esta es la traducción que vamos a usar hoy. Y también quiero aclarar como que no soy una gran experta, o sea, como que yo me encontré con el término hace unos años y he investigado como un poco, pero así como que la máxima expertez pues no existe. Solo voy a como explicarles los que sé para que pues no sé, o sea, sea... Porque cuando yo me encontré como con este término me di cuenta como que pues era algo como que yo no había considerado o algo como, no sé, que a mí no se me había ocurrido. Entonces pues siento que sí es muy útil como considerarlo cuando consideras ciertos, no sé, aspectos de la vida o cosas en general. El punto es que hoy les voy a explicar eso. Espero les sirva para algo algún día, como yo creo que me ha servido comprenderlo. Entonces, esta como idea de la tiranía de la mayoría siento que funciona mucho también como pues una crítica a la democracia, ¿no? O sea, que la democracia pues es esta idea de que pues un poco como de que la gente tenga el poder de decidir y que se decida por mayoría lo que es pues mejor para la gente, ¿no? Y pues en esta teoría, o sea, si la mayoría vota lo mejor para ellos, pues lo que sea que resulte de estas democracias va a ser lo mejor para todos, ¿no? Entonces, y yo pensaba como que esto tenía mucho sentido, o sea, incluso, por ejemplo, como que ya ven que y quiero manejar esto mucho como con ejemplos, porque así funciona mucho mi cerebro, pero en esta vida, o sea, ya ven como que en México se da mucho eso de que uno puede vender su voto y que la gente que vende su voto incluso digamos como por una despensa, ¿no? O sea, no tal vez incluso que lo vendió como tal, que creo que sí se da, sino como que, no sé, X candidato le prometió 3 despensas y entonces pues esta persona ya votó por él, ¿no? O sea, como que no consideró verdaderamente, digamos, el futuro, sino como que se fue como con el que más le daba en el momento. Entonces, pues ya no, o sea, sí hay esta idea, siento como que conjunta de que pues eso no es algo que esté bien hacer, ¿no? Pero yo había escuchado a alguien decir una vez que pues realmente como que no había mucho problema, ¿no? O sea, que si realmente todos los candidatos votáramos por ese que es mejor para nosotros, aunque no fuera mejor para los demás, aunque no estuviéramos pensando en los 6 años de futuro, y realmente ganara ese que es mejor, o sea, ganaría como el que fue mejor para la mayoría, ¿saben? O sea, como a pesar de que todos vendiéramos nuestro voto, aquel que ganara sería el que le ofreció más a la ciudadanía a cambio de sus votos, por lo tanto, era el que nos hizo mejor, ¿no? Y que cada quien debía votar por lo que le conviniera a sí mismo y no contemplar como nada más que sus propios beneficios, y que de esa forma a la hora de que alguien ganara, pues obviamente el que ganara sería el que nos beneficiaría a la mayoría, por lo tanto era la mejor opción. Entonces cuando yo escuché eso pensé como, pues claro que sí, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, si quien gana es aquel que le hizo beneficio a la mayoría, pues no sé, o sea, todos ganamos, o al menos ganó la mayor cantidad de gente posible. Entonces, pues yo vivía pensando como que hasta cierto punto yo vivía pensando como que estaba bien a la hora de, no lo sé, de votar o así, como pensar solo en lo que te conviene a ti y lo que es mejor para ti, y que si cada ciudadano hacía eso, al final del día íbamos a conseguir lo que nos conviniera a más personas, y que eso era lo correcto. Pero entonces luego descubrí como este concepto de la tiranía de la mayoría, que explica que pues tal vez eso no es cierto. O sea, la forma en la que yo lo encontré por primera vez era un ensayo con un ejemplo donde dice que, por ejemplo, los niños, o sea, y siento que eso se me hace muy curioso, o sea, que es algo que me he dado cuenta a lo largo de la vida, que muchas veces para entender como las formas en las que actuamos en esta vida adulta o algunos de nuestros conceptos de la vida, o sea, como que sirve mucho volver a los niños o a las prácticas infantiles, porque siento... pues no sé, o sea, como hasta cierto punto como que era algo un poco más natural, ¿saben? O sea, como que cuando eres pequeño muchas veces haces muchas cosas como que nadie te enseñó a hacer, pero tú tienes como el instinto de lo que es lo correcto o lo que no es lo correcto, y los niños pues seguían como por esas reglas, y entonces después como que las perdemos, pero un poco como que siempre... Bueno, entonces esto se abarcaba en la idea de que los niños cuando están decidiendo como qué jugar, pues votan, o sea, porque esta idea de votar también es una idea, pues puede que sí sea enseñada, pero es algo muy, pues muy fácil de implementar y
pues funcional, ¿no? Entonces votan y digamos como que uno quiere jugar a las traes y otro quiere jugar a congelados, y entonces los niños suelen votar. Pero algo que suelen hacer los niños es que, por ejemplo, supongamos que somos 5 y 3 votamos a las trays y 2 votaron congelados. Entonces lo que suelen hacer los niños es jugar ambos juegos. Y primero juegan a las trays y luego juegan congelados, y así de cierta forma como que nadie pierde, ¿no? Porque, pues supongamos que es un grupo de niños que juega todo el tiempo, pues imaginen como lo injusto que sería que si a nosotros tres siempre nos gusta jugar a las trays y a ustedes dos siempre les gusta jugar congelados, ustedes siempre tengan que jugar a las trays porque nosotros somos mayoría. Entonces lo que ellos hacen, o sea, o lo que se ha visto que hacen los niños para solucionar como estos problemas, es que primero juegan a las trays y luego juegan congelados, ¿no? Que es algo que nosotros no implementamos en nuestra democracia, o que también tenemos este problema, o en la teoría, ¿no? Este concepto se basa un poco también más como que verdaderamente haya pruebas, ¿no? En eso que pues puede pasar, ¿no? Que al final del día en un país o en cierto lugar o en un estado o en un X, en ciertas democracias, pues puede que seamos los mismos y que nosotros tenemos estos intereses particulares porque nosotros creemos esto, y que a veces la mayoría suele ser la misma o puede ser la misma y las minorías también, y no implementamos esto de primero lo que nosotros queremos y luego lo que tú queremos, sino que se puede dar que las minorías no consigan lo que quieren, ¿saben? O sea, que como siempre son minorías y digamos como que hay muchas minorías, ni siquiera es como que, o sea, porque pues tal vez entre todas las minorías pueden juntar una mayoría, pero pues realmente cada minoría pues tiene sus intereses particulares, ¿no? Y entonces que haya una mayoría que siempre van a ser pues más, que todo el tiempo estén obteniendo lo que quieren, a pesar de que digamos que las minorías sean más gente o lo que sea, como son grupos divididos con intereses particulares, pues que es un grupo de gente que año tras año, sexenio tras sexenio, no sé, temporada tras temporada electoral, no está obteniendo lo que quiere. Entonces que a veces digamos como que la tiranía o no sé, o el error como en el manejo de poder no necesariamente necesita venir de aquel que está como al frente, siendo pues no lo sé, el presidente o lo que sea en esta democracia de la que estamos falsamente hablando aquí. O sea, porque pues antes existía esto como de la tiranía, como del líder, podría decirse. Entonces surgió como esta teoría de que la tiranía pues no necesariamente tiene que surgir del líder, ¿no? O sea, que también las masas pueden ser tiranas por diferentes razones, que no son malas por decir, o sea, no es como que la gente sea mala, sino como que pues no se da cuenta que a veces ver solo por sus intereses particulares puede ser parte de lo que oprime a ciertos grupos de personas. Y esto puede darse como por diferentes causas. O sea, también, por ejemplo, puede ser por centralización, que sería el ejemplo de, supongamos, o sea, pues pensemos como en un país como México o algún tipo de país donde pues gran cantidad de gente se concentra en cierta parte del país, y este tipo de gente pues tiene ciertas necesidades que tal vez el resto del país no tiene, y puede que sean muchos. Entonces que esta mayoría todo el tiempo, por tener o estar tan conectados en cuanto a lo que quieren y estar tan centrados en un lugar, todo el tiempo pues ganen las votaciones o ganen en las democracias o se les favorezca, y se ignore a toda la gente que no está en este centro o que no es parte de este grupo principal, podríamos decir. Entonces que pues puede ser por la ubicación o puede ser como por alguna otra cosa, y entonces la centralización pues podría ser un problema por el que solo un grupo de personas podría año tras año obtener o cierto tiempo tras cierto tiempo seguir obteniendo lo que quiere, mientras que las personas o los grupos que no son parte de este centro son ignorados pues continuamente, ¿no? O sea, esto trato de explicarlo como para que vean que, o sea, hasta cierto punto no es gente oprimiendo gente, sino como que es un grupo de gente tal vez buscando por sus mejores intereses y solo pensando en ellos y pensando que obviamente están tomando las mejores decisiones y no tomando en cuenta que pues que son mucha gente o que tienen los mismos intereses porque están en un centro o porque están conectados por X o son tal centro, bla, 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 bla. Entonces, esa puede ser una razón por la que puede existir como esta tiranía de la mayoría. También puede existir como la idea de que la gente vote en un abandono de racionalidad, o sea, que las personas tomen las decisiones en base a la cantidad de gente a la que le favorecen, en lugar de si están bien o mal. Y
podríamos poner un ejemplo tal vez como de la comunidad LGBTQ y más. Supongamos que, o sea, pues realmente no estoy muy segura de qué parte de la comunidad representa qué cantidad de población, pero supongamos que solo el 10% de la población perteneciera a la comunidad y no los dejáramos, o sea, que sí se da, o sea, o que no pudieran hacer ciertas cosas porque incomoda a la mayoría más que porque sea correcto y porque son más, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, no tengo un ejemplo tan de la vida real en que aterrizarlo, pero pues yo pienso que sí se puede dar y que pues ese es un ejemplo como del abandono de la racionalidad que puede llevar también a la tiranía de las masas. Otro ejemplo puede ser pues esta idea de que la mayoría suele ser concurrente, o sea que uno podría pensar que tal vez las personas que en cierta época quieren algo, la mayoría después quiere otra cosa, ¿saben? O sea, como que, no sé, supongamos que si estos eran la minoría, tal vez cierta cantidad de gente se cambió a su lado y ya el siguiente periodo les toca ser la mayoría. Pero también puede existir el problema de que haya una mayoría recurrente, ¿saben? O sea, que la mayoría realmente todo el tiempo sea el mismo, teniendo siempre los mismos intereses en vez de que pues haya variaciones y un tiempo pues no sé, a todos se nos antoje vainilla y otro tiempo a todos se nos antojó chocolate y somos medio diferentes personas. Puede que no, puede que a mí absolutamente siempre se me antoje chocolate y a nosotros tres siempre y los otros dos pues se queden siempre con ganas de vainilla, ¿no? Entonces pues también se puede dar ese caso de que la mayoría sea recurrente, lo que también puede llevar al problema de pues la tiranía de las masas. Algunas de las cosas que han hecho los gobiernos para tratar de eliminar este problema han sido, por ejemplo, Estados Unidos hizo... No sé si saben cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos. O sea, yo digamos que no lo alcanzo a comprender chance y con términos tan exactos, pero ellos votan, o sea, digamos que lo que la gente vota no es el voto final, sino como que la gente vota hacia un representante, como que le transmite cada estado a ciertos representantes su opinión, y entonces ese representante emite como un voto por todo el estado, digamos. Entonces, la idea era esta, o sea, que la gente, pues en esta idea de que podría tender a actuar de manera incorrecta o no lo sé, pudiera solo transmitir lo que opina o qué es lo que prefiere, y entonces una persona más capacitada, pensando por el bien de todos, sea quien emita como el voto final, considerando sus opiniones, pero siendo, pues no sé, una persona más capacitada, ¿no? Y entonces que los votos vengan en realidad no de cualquier persona, sino de alguien que tiene lo necesario para votar. Y ese es un sistema que ellos han implementado en teoría como para, pues, que esto no pase. Pero, pues también han pasado cosas raras por ese sistema, que fue lo que, por ejemplo, pasó en las últimas elecciones, cuando en el voto popular, podríamos decir, o sea, como en números, ganó Hillary, pero como en representantes, o sea, y ya al final, debido a este sistema que tienen, pues ganó Trump. Entonces, pues sí, es como, o sea, esto puede claramente mostrar como los números no es lo que gobierna al final del tiempo, pero tampoco sé si diría que entonces triunfó lo correcto. Pero pues no sé, eso no es lo que estábamos opinando el día de hoy. Otra cosa que suelen hacer es, y es algo como que sí está aquí en México, la separación de poderes. O sea, que, pues para empezar, que la gente no lo decide todo, ¿no? Entonces, y que los poderes son tres, entonces el poder no recae en una sola persona ni en un solo grupo de personas para que pueda suceder esto. Y hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y federal, y cada quien tiene sus papeles, y la población tiene otro papel, y entonces por lo tanto todo puede estar más equilibrado y las decisiones tienen que pasar pues por todo el mundo, o no por todo el mundo, pero pues digamos por muchos filtros, y entonces esto debería ayudar a evitar que siempre favorezcan al mismo, pero pues tampoco sé qué es lo que está pasando ahí. Y pues también hay quien dice que en realidad esta idea de la tiranía de la mayoría no es algo real o posible, sino que, o sea, que en teoría tiene sentido, que es cierto que las masas tienen el poder para oprimir por el simple hecho de ser mayoría, sin necesidad de algo, o sea, por el simple poder que les da el ser una masa y no necesitar, digamos, como poder individual, pero que las masas no lo harían. O sea, como sí es cierto que tienen el poder, pero también pues no tienen la voluntad, ¿no? Y como que no tiene sentido preocuparse por pues cosas como que aunque el poder exista, pues la voluntad de la opresión de las masas pues realmente no está ahí, ¿no? Y
pues eso es como algo que algunas personas han dicho, por lo que pues, realmente no deberíamos preocuparnos por este tema, porque la gente pues no busca oprimir al otro, pero, o sea, yo no sé, o sea, realmente al final del día, supongo que todos son teorías, si solo es teórico, si es algo que está sucediendo, o si la gente tiene o no la voluntad de la opresión, pero no sé, siento que sí es útil conocer el concepto, porque a veces, pues entonces podemos tener como estas ideas, no, o sea, yo no digo que la gente busque oprimir a otra gente, pero que a veces uno no se pone verdaderamente a pensar que sí es importante pensar en lo que está bien o lo que nos conviene a todos, aunque no sea solo tú, y tal vez no tener esta idea de que si todos votamos pensando solo y únicamente nosotros, todos vamos a ganar al final, sino como que pues hay gente que no va a ganar, ¿saben? A fuerzas no va a ganar a alguien, y que esta persona puede estar perdiendo constantemente o puede estar perdiendo por cosas injustas y no obtener algo que definitivamente todos sabemos que debería obtener solo porque nosotros somos más. No lo sé. Solo quiero dejarlos como con estas ideas. Chance y ustedes pueden aterrizar el término y todo mejor que yo. Chance y este es solo un proceso de comprensión y todavía me falta mucho por entender y todavía no lo estoy entendiendo muy bien. Chance y no lo sé. Solo espero lo hayan entendido, o al menos vean como por el camino que va mi cerebro, y todos lleguemos a una mejor comprensión sobre muchas cosas del mundo. Y pues ya, eso es todo por hoy.